¿Quieres subir arriba, Sebastián? ¿Vas a quedar acá abajo? Que después terminamos acá y nos vamos a bañar, ¿ok? Tengo un ayudante, pero no sé si me va a ayudar. A ver, por lo menos saluda, ven. Por lo menos saluda. A ver. Di hola, hola a todos. No se toca, Sebastián, no se toca la cámara. No se toca. Así que hoy, bueno, mañana ya cumplo 39 semanas de embarazo y sigo embarazada. Pensé que iba a ir más temprano esta vez, pero ya una vez que la beba bajó un poco más y me sentí más cómoda, empecé a pensar que por ahí no voy antes de las 39 semanas. Todavía tiene tiempo para que venga natural y venga sola, pero hoy vamos a ver lo que voy a empacar en mi bolso de hospital esta segunda vez y la diferencia entre esto y lo que empaqué la primera vez. Si tuve cosas que no fueron usadas o cosas que me hubiese gustado. Sebastián, no hagas travesura. Tener que no tuve. Así que mi lista, ¿dónde está? Ven acá. Siguen acá con las restricciones de COVID. Así que una vez que nosotros entramos al cuarto donde voy a dar a luz, obviamente yo quedo. Y Anthony, al principio no le iban a dar permiso de entrar. Ahora han dicho que sí, le van a dar permiso de entrar. Voy a estar distraída de este video. Sebastián, ven por acá. Y la misma regla que la vez pasada. Una vez que él entra al cuarto, si sale no tiene permiso de volver a entrar. No sé si eso va a cambiar o no en la próxima semana. Lo que hemos decidido ahora que tenemos a Sebastián es que él no va a quedar la noche. Así que sea parto natural y quede en el hospital 24 horas. O sea, cesárea, donde quede en el hospital 2 a 3 días. Él va a venir a casa. Tenemos de momento unos amigos que viven como a 12 minutos de nosotros. Sebastián se lleva muy bien con ellos y con su hija mayor. A ella le encanta ser el babysitter para Sebastián. Así que ellos van a hacer nuestra primer llamada para Sebastián. Vamos a dejar el asiento del auto, del carrito para Sebastián en casa de ellos. Así que si termina siendo un parto más largo o algo, o ella tiene una emergencia, entonces hay suficiente tiempo de llamar a mis hermanas o a mi mamá que vengan a agarrarlo a Sebastián de la casa de ellos y lo traigan a nuestra casa. Así que eso es distinto, pero también decidimos que ya la segunda vez, como no todo es nuevo para mí, me siento más a paz quedar sola en el hospital. Hubiese estado bien la primera vez también, pero ya ahora prefiero que Anthony esté en casa con Sebastián para que no salga mucho de rutina, ya que va a ser un cambio grande el tener otro bebé en la casa. Así que para eso lo estamos empacando suficiente ropa para un cambio de ropa por si acaso se ensucia. Así que tiene sus jeans y un t-shirt y seguro que un buzo también. Así que eso es todo lo que empacamos para él. Así que distinto de la primera vez, porque la primera vez tenía que empacar comida para 3 días, ropa para 3 días, colcha, almohada, algo con lo que él puede usar para dormir y para taparse, porque el hospital no te ofrece nada. Así que eso es distinto. Estoy tratando de no bostezar tanto en cámara. He visto comentarios, ¿por qué estás tan cansada? Porque estoy embarazada. Y ahora estoy tomando medicamentos para mi náusea que te da más cansancio. Así que estoy, no pésima, estoy bien. No me quiero quejar mucho, pero el cansancio es como 3 veces más cuando uno toma ese medicamento. Así que eso es todo para Anthony. Sí, obviamente le vamos a traer agua y snacks, porque él vi uno de los últimos videos de mi papá y de mi hermana, que creo que fue mi hermana que dijo que la familia Bergner todos nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre. No todos. Yo puedo pasar un día entero sin comida y si estoy distraída no me pongo de mal humor.
mi esposo es bien parecido a mi hermano mayor. Así que cuando él tiene hambre, todo el mundo lo sabe. Sebastián, no se toca. No se toca, por favor. ¿Qué haces, loquito? A ver, ven acá. Ok, ¿y qué vamos a empacar, Sebastián? ¿Qué se empaca? ¿Qué se empaca en tu maleta? Tú también tienes una maleta. Sí, yo también tienes una maletita. Y en tu maletita, te cuento lo que te... No me muerdas. En tu maletita tienes tu colcha para que tengas un olor familiar en tu camita. También empacamos su cama, la que llevé de viaje cuando fuimos a la cabaña. Cosas que para que él no se sienta demasiado cambio. Así que aunque no tengo que mandar tazas, sus cubiertos, cosas así, lo estoy mandando para que cuando él coma todo sea familiar. Un poco de fórmula, estamos mandando comidas que sabemos que él va a querer de snack entre almuerzo y cena y todo eso. Obviamente ropa, pijama, sigue siendo invierno acá, hay nieve, así que le he empacado su traje de nieve y sus botas y todo eso para que se salga afuera. Y el stroller, el cochecito, también lo vamos a dejar porque nuestra amiga camina a los niños a la escuela y a sus hijos los lleva a la escuela caminando y los recoge caminando, así que para que sea más fácil para ella vamos a dejar también el cochecito para él. ¿Qué más le empaqué? Hay juguetes. Aunque ellos tienen juguetes guardados para cuando vienen los niños a jugar a su casa, tengo algunos juguetes que sé que le gusta para que también sea algo familiar. Así que ya, vamos a ver cómo va. No me preocupa mucho el de si va a dormir su siesta y cosas así. Lo que sí me preocupa es si va a dormir de noche. Creo que con tanta emoción y con tanto correteo que hace en la casa de ellos, que se va a cansar y ojalá duerma bien. Pero se ve que no me tengo que preocupar porque a ellos no les molesta. Que si termina siendo una cesárea a las 12 de la mañana o algo así, entonces obviamente Anthony va a quedar en el hospital, no va a venir a casa esa noche. Está tratando de entrar. Ya, así que tiene sus juguetes, tiene su ropita, tiene sus cosas para jugar afuera. Sé que va a estar bien y si termina viniendo mi mamá y mi hermana, entonces ya por lo menos les puedo decir lo que necesiten está en la maleta y saquen las cosas de ahí. También mandamos pañales y cosas así. Así que eso es lo que le empacamos a Sebastián. Tengo que empacarle cuando lo dejemos su máquina de sonido para dormir. Medicamentos. Así que Sebastián no necesariamente toma medicamento, pero le estoy dando a mi amiga una bolsita con cosas por si come algo que le da alergia, el Tylenol por si acaso se enferma o le da fiebre. Ya le han salido todos los dientes que tienen que salir antes de los 2 años, pero por si acaso tiene algún dolor, Tylenol, ese tipo de cosas. Y para mí, ok, mi lista no cambió mucho de lo que empaqué la primera vez. Cosas que no usé. Una fue esa pelota amarilla. La voy a agarrar. Esta. Así que yo había dicho que iba a usar esto en el hospital para hacer presión en la espalda y en áreas donde sentía la tensión del músculo durante las contracciones. No llegué a usarla. Anthony usó sus manos. Sí se le cansaron porque tuvo un parto largo o un labor de parto largo la última vez. Así que no fue usada. Y también pasé una vez que ya estuve internada en el hospital. Creo que pasé como 3 horas en el jacuzzi en el agua caliente. Así que no tuvo uso. Lo que sí tengo que traer esta vez, me falta el aire, es un heat pack. Así que esta colcha se calienta, uno le enchufa y se calienta para que te ayude a relajar y si está demorando mi parto, para tener eso. Y después de eso he visto que se ha puesto, no que sea más popular,
pero ha salido más información sobre la estimulación en las manos cuando una mujer está en labores de partos y está teniendo contracciones que se están intensificando. Y dicen que si tienes estimulación sensatoria, sensory stimulation, a veces me invento palabras, pero suenan correctas para mí. En las manos, que eso distrae a tu cerebro de un poco del dolor que estás sintiendo con la contracción en tu útero. Así que he visto que gente tiene esas bolitas de estrés y empiezan a hacer sus squishies cuando viene la contracción. He visto que hay muchas chicas que han usado como un peine y ponen así el dedo bajando el peine para que se distraigan un poco. Dicen que eso ayuda bastante. Así que por ahí traigo uno de los cepillos de Sebastián que son chiquitos para hacer eso. No sé, hay cosas que funcionan para una persona y no van a funcionar para uno mismo. Así que creo que voy a tratar la del peine. Pero aparte de eso he pedido que por favor me dejen caminar si no hay razón por la cual yo tengo que estar en cama. No quiero estar en cama porque eso hace que tu labor sea un poco más despacioso. Y al ser un labor después de cesárea, o un parto natural después de cesárea, tengo un límite a cuánto tiempo puedo estar en labor de parto antes de que tengan que tomar otras opciones. Porque más estrés está en el útero por más tiempo, a veces sube la chance de que pueda pasar algo. Acá se dice uterine rupture, pero que el útero se abra. Así que eso es algo que voy a tratar esta vez, por si acaso no me dejan entrar al jacuzzi, si es que tengo que estar en el monitor. Así que después de eso, todas las otras cosas estoy trayendo exactamente lo mismo que traje la primera vez. Con la diferencia de que esta vez voy a traer mi propia almohada, porque estuve tan incómoda y ya tenía dolor en el cuello. Si han visto el video donde hablé de lo que pasó durante mi último parto, saben de que quedé con mucho dolor muscular en el cuello de lo fuerte que estaba tratando de inhalar, cuando mi respiración se puso un poco complicada, cuando tuve la reacción al epidural. Así que teniendo ya dolor de cuello, saliendo del cuarto de recuperación y pasar 3 días con las almohadas del hospital, soñaba de mi propia almohada, así que esta vez sí voy a traer mi propia almohada. Y también estoy trayendo una colcha más caliente. En el invierno usualmente hay veces que te puede tocar un cuarto donde la temperatura está normal. Hay otras veces que entras a un cuarto y parece una heladera y te mueres de frío, no importa cuántas colchas te traigan, porque son tan finitas. Así que eso sí estoy trayendo. ¿Y qué más estoy trayendo que no traje la primera vez? La otra cosa que es igual a lo que traje la primera vez es, he cambiado el estilo de pijama y esta vez estoy trayendo una bata bien suavecita y bien linda, por si acaso tomo alguna foto, algún selfie. Así que he cambiado el estilo de ropa que traje para estar más cómoda si es que tengo que quedar en el hospital más de las 24 horas. Y misma cosa que la última vez, mis propias toallas. Si han visto el video anterior saben por qué. Traigo mis propias toallas, chancletas para la ducha, porque nunca tendrían que caminar descalzos en el piso de un hospital. No lo hagan. Bueno, si quieren infección háganlo, pero no lo recomiendo. Y como es invierno, la última vez había traído como tank tops y cosas para volver a la casa. Y esta vez tengo 2 buzos, pantalón largo, porque estamos en pleno invierno acá. Y para... misma cosa que hice con Sebastián, lo he dividido en bolsas, así que todo lo que ella necesita, que incluye los pañales para 3 días, porque aquí el hospital sigue no dando pañales para los recién nacidos si van al NICU o es una emergencia, entonces sí les dan. Pero si la mamá sabía que tenía que traer, te van a mandar a comprarlos a la tienda del hospital. Y ahí pagas doble el precio. Así que casi dije su nombre. Para la beba. Tenemos 2 vestimentas, o bunters acá se llaman. Son bien gruesitos.
para traerla del hospital en el auto. Y en 2 tamaños, porque aunque me han dicho que está ella, creo que me han dicho que está como el 16% en peso, así que parece que va a ser chiquita. Uno nunca sabe porque pueden hacer errores con ultrasonidos. Así que tengo uno que es newborn y uno que es de 0 a 3 meses. Igual, es de fleece, bien calientito para que no le dé frío en el auto. Así que tiene su gorrito con flores. Tiene sus gorritos, tengo un par de esos. Y como con Sebastián me reí cuando dije en el último video que tenía 2 tamaños de gorras, por si acaso tenía mi cabeza o la cabeza de mi esposo. Sebastián salió con cabecita Bergner, así que mi cabeza. Así que para la beba, como esos se estiran un poco más. No sé si son del mismo tamaño, a ver, si uno es más grande que el otro. Sí. Así que tengo uno blanco también. Así que este blanco es un poquito más grande, con su moño delante. Tengo sus pañales, tengo ropita para que se ponga si es que tenemos que quedar ahí un par de días, también en 2 tamaños. Le estoy trayendo mucho de lo que usó Sebastián. Este fue de Sebastián, así que este es tamaño newborn. Y después tengo uno que es tamaño 0 a 3 meses también. No, tengo 2 de cada uno, creo. Y guantecitos porque hace frío. Así que su carrito ya está instalado en el auto. Por si acaso entro en labor ahora. Y tiene su forro de invierno, tiene su cobertor, así que no creo que pase frío hasta que llegue a casa. Pero todo lo que necesitamos para ella, pañales, los wipes también, no te dan. Esa fue una de las razones por las cuales pedí de salir del hospital. Miren, yo había dicho que no quería cosas rosadas, pero ese rosado estuvo lindo. Este es otro que estamos trayendo, 0 a 3 meses. Miren ese color. No sé, me encantó este. Era porque nos habíamos usado todo lo que era de los wipes para Sebastián. Habíamos estado ahí 3 días. Y claro, como papás de primera vez, no estábamos haciendo que lo doblas y lo usas 2, 3, 4 veces como hacemos ahora. Y ahora lo usabas 1 o 2 veces y al próximo wipe, así que los gastamos bastante rápido. Y le pedimos al hospital que por favor nos den wipes para la noche. Y dijeron que nos podían dar toallas y podíamos mojar las toallas y usar eso. Y dije, ok, las toallas son como papel de sandear. No voy a usar eso con un recién nacido. Y ya casi no nos quedaban pañales, así que pedimos de salir del hospital a ese punto, pero ya estábamos todos bien. Así que esta vez estoy trayendo un pack más grande de wipes, por si acaso. Y después todo lo que se trata de cosas sanitarias. Para mí, si es que tengo un parto natural, entonces traigo los pañales de adultos, porque todos sabemos que es la mejor cosa de tener. Si nunca los han visto, aunque no creo que todo el mundo ha visto pañal de adulto, se ven así. Así que tengo varios de esos. Otra vez, por si acaso tengo que quedar más tiempo. ¿Y qué más? Buzos, un poco de maquillaje, cosas para la ducha. Y ya, eso es. Así que parece que estoy empacando menos, pero es porque no estoy empacando para Anthony, no estoy empacando comida. Así que me siento un poco más liviana con mi empaque y más a paz de que, ok, todo lo que necesito lo tengo. Pero igual estamos hablando de que sea un parto natural, un parto rápido, sin complicaciones. Pero al fin del día sometiendo todo en las manos de Dios, porque solo Él sabe cómo va a salir. Y le estaba diciendo a mi partera el lunes de que ni he escrito un plan de dar a luz. Acá te piden que lo hagas para que tu equipo sepa lo que quieres. Y le dije honestamente, mi plan es entrar naturalmente en labores que no tenga que ser inducida, porque eso me da más opciones para lo que puedo hacer en el hospital y en casa. Y dar luz, parto natural,
pero que al fin del día, pase lo que pase, uno acá se dice you go with the flow. Así que al fin del día está todo en manos de Dios. Y para mí, si no puedes confiar en Dios, no sé cómo uno vive su vida. Así que me siento a paz y ahora es un momento de espera. Estoy a 39 semanas mañana. Así que creo que voy a usar todo. Ojalá no me falte nada. Pero ya, eso es lo que tengo en mi bolso para dar a luz. Voy a poner una lista en mi blog por si alguien quiere usarla, si están empacando ustedes sus propias maletas para el hospital. Y nos veremos cuando esté aquí nuestra hija. Sean bendecidos. Chao.